Alerta en C5N, naufragó una lancha en el río Paraná. Son 2 las personas que están desaparecidas, Yani. Así es, Daniela, se trata de una familia de 6 personas, familia y amigos que habían llegado a Corrientes, a la ciudad de Goya, a pescar. Son de Lomas de Zamora. Ayer en la tormenta, ayer por la tarde, ayer jueves, la embarcación en la que viajaban dio una vuelta a campana. 4 pudieron llegar por sus propios medios hacia un terrapén y ahora buscan a 2 de las personas que por el momento figuran como desaparecidos. Se trata de un hombre de 52 años y de un amigo. Los sobrevivientes tienen 20 y 50 años también. Hay un padre y un hijo y amigos, que son las personas que si bien están domiciliados en Goya, algunos de ellos viven en Buenos Aires, en la zona de Lomas de Zamora y en Tristán Suárez, Daniela. Nos vamos en vivo con Marcelo Burczynski. Marcelo, con más información. Buenas tardes. Muy buenas tardes, chicas. Tenemos las identidades de las personas que están desaparecidas y que por estas horas están siendo buscadas por las autoridades de la Prefectura Naval Argentina en la zona de la Reserva Isoró, al sur de la provincia de Corrientes, en la ciudad de Goya. Los desaparecidos son Leonardo Contardo, de 52 años, y Rodrigo Servín, que tendría 40. Los sobrevivientes: Lucas Ezequiel Contardo, de 20, Sandro Gabriel Ojeda, de 50, Escolástico Ábalos, de 54, y Juan López, de Tristán Suárez. Todos ellos son personas que están radicadas en la zona de Lomas de Zamora, sí, pero que tienen familiares en Goya. Habían venido el día martes de vacaciones o para pasar la semana en la ciudad de Goya, alquilaron una embarcación, se dirigieron a una isla, en una reserva ecológica que se llama Isoró. Estaban pescando, estaban acampando en esa zona y decidieron salir con la embarcación para pescar en el momento que se desata una tormenta. La embarcación precaria en la que estaban naufragó y llegó a que 4 de ellos pudieran poder nadar hasta la costa y evitar que naufragar junto con la embarcación. Sin embargo, sí, 2 personas, Contardo y Servín, no pudieron salir del agua y por estas horas están siendo buscadas aguas abajo de la ciudad de Goya, en el río Paraná. Bueno, es muy grave lo que estamos contando, recordemos, y tenemos que hacer referencia a lo que ha sido la bajante histórica, ¿no? Se cree que para octubre y para noviembre allí el río Paraná podía alcanzar valores en referencia al récord de lo que fue en 1944. De eso estamos hablando, una situación muy, pero muy grave que hemos contado en los últimos días y que afecta a lo económico, ¿no? Bueno, la pesca y una gran cantidad de actividades ahí locales. A ver si podemos ver un poco, Marcelo, y te pregunto si llegaste a hablar, sí, ¿no?, con los cercanos a este lugar y que sí conocen, y en referencia a lo que ha sido las últimas semanas, porque este es un problema de larga data. ¿Cuál es la situación actual? Si hubo lluvias, si afectaron, si tuvieron que ver, si hubo una crecida en el caudal del río, y si algo de eso puede haber tenido que ver, o a la inversa, la bajante jugar a favor para que estas personas pudieran nadar y llegar hasta la orilla también, ¿no? La situación se presenta inestable con relación al río, porque hace mucho tiempo que no llueve copiosamente en el nordeste argentino y en las últimas horas ocurrieron fenómenos climáticos de gran intensidad. Hubo tormenta, hubo granizo, bajó mucho la temperatura, la lluvia era intermitente durante esta última semana. Pudo crecer un poco el río en relación a lo que venía siendo una bajante histórica, sin embargo siguen los niveles bajos en el río Paraná. La situación es que al haber un fenómeno climático inestable, es decir, una tormenta que se desata de la nada o que baja la temperatura y que empieza a soplar mucho viento, no es aconsejable salir a navegar en el río Paraná, que pese a estar bajo, tiene corrientes muy fuertes en algunos sectores donde hay muchas piedras, y esto puede complicar la navegación de las embarcaciones pequeñas. Claro. Y esto pudo haber sido un factor que generó el naufragio de esta embarcación precaria, sumado, bueno, al factor climático. Ustedes saben que para navegar hay que tener ciertas previsiones y que las autoridades
de la autoridad marítima del país, Prefectura Naval Argentina, aconseja no salir al río o al mar cuando hay una tormenta o cuando está el tiempo inestable. Esta situación no se respetó, estos pescadores habrían salido a pescar al medio del río, se desata una tormenta, se desata un mal clima y se hunde la embarcación en la que estaban. Ahora, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Corrientes buscan a estas dos personas aguas abajo de la ciudad de Goya. Que podemos ver cómo está hoy el río, teniendo en cuenta para saber cómo puede ser la búsqueda, ¿no?, de estas dos personas. Recordemos que hay 4 que sobrevivieron, hay 2 personas por el momento desaparecidas. Uno es el padre de una de los sobrevivientes, que tiene 20 años. Y lo importante es remarcar esto, ¿no? Oriundos de la zona sur del conurbano bonaerense, de Lomas de Zamora y también de Tristán Suárez, del partido de Ezeiza. ¿Cómo está el clima hoy? ¿Cómo es la búsqueda hoy? ¿Es solamente acuática, también terrestre? ¿Es aérea? Se busca por agua y por tierra, por la zona. Pero también se está evaluando incorporar equipos aéreos para esto. No es aconsejable por estas horas, por parte de la prefectura, trabajar con equipos aéreos porque la zona es muy boscosa, es una zona de reserva ecológica, una zona donde muchas personas van a pescar y a cazar. Yo quiero que, si ustedes quieren... acomódate tranquilo, sí. Y vamos a ver cómo está. Sí, Marcelo, claro. Vamos a ver cómo está el río ahora. Nosotros no estamos a unos kilómetros de la ciudad de Goya, pero estamos sobre el río Paraná. Y es una zona donde las personas vienen a pescar generalmente. Para que tengan una idea, estamos aproximadamente a unos 15 metros de donde habitualmente está el río. Sí. Es decir que se retrajo el agua 15 metros. Claro. Esa playa que ustedes ven ahí, esa playita que está ahí, estos arbolitos que están ahí, no suelen estar fuera del agua. El agua llega a esa zona generalmente, así que en ese sector generalmente la gente se instala a pescar cuando el río Paraná está en su caudal normal. Mira, Marcelo, mientras vos nos mostrás las imágenes... Yo recién decía, para que la gente tenga una idea, no te voy a pedir el número de la altura en este momento, ¿no? Porque probablemente, bueno, hasta sea muy difícil de determinar en los últimos días con bajantes y subidas, pero lo cierto es que el dato, para que tengan una idea, es que entre octubre y noviembre, no todavía, pero entre octubre y noviembre, se cree que podría llegar a 0,89 o 1,59, podría estar en esos dos números, ¿sí? Pudiendo incluso, decía yo recién, superar lo que es el récord de 1944, que fue de 1,39. De eso estamos hablando, ¿sí? Y la mala noticia tiene que ver con esto, con que en los próximos meses se espera que la situación continúe siendo compleja, ¿no? Entonces, bueno, esto preocupa muchísimo. Ahora le agregamos esta situación y las tareas de búsqueda en el día de hoy, que afortunadamente no llueve, no está complicado desde lo climático, ¿no? Porque hay 2 personas desaparecidas todavía en este momento. Pero lo cierto es que hay una situación particular allí que solo se cree se va a agravar, ¿no?, en las próximas semanas. Exactamente. Yo quiero que veas la zona de islas, que también esto ocurre en toda la costa del Paraná, en la provincia de Corrientes, desde la ciudad de Ituzaingó, el límite con Misiones, hasta Esquina. Hay una serie de islotes que se proyectan a lo largo del río Paraná y que, como ustedes ven, las barcazas que circulan tienen que evitar no solamente las islas, sino que también tienen un nuevo tramo, porque al estar bajo el río, corren riesgo de pegar contra alguna piedra. En este momento vemos que están pasando embarcaciones que están transportando mercaderías aguas arriba, generalmente hacia Paraguay, y también se complica la pesca en esta provincia, donde la actividad económica es bastante compleja. Y en Misiones existen hoy al menos 5 localidades de la provincia de Misiones que no tienen agua. ¿Por qué? Nosotros vemos acá una toma de agua corriente. Se ve que está el caño que toma el agua del río Paraná para distribuir a la ciudad. Hay ciudades en Misiones
cuyos caños que toman el agua quedaron por sobre el río y no pueden bombear agua para poder ser potabilizada y distribuirlas. Esas ciudades están complicadas en Misiones. Existen programas del Estado Nacional en conjunto con el Estado de Misiones para poder paliar esta situación que es gravísima en Misiones. Una de ellas es la localidad de Santo Pipó. Esa localidad absolutamente no tiene agua porque el arroyo donde tenían la toma de agua bajó tanto que no pueden obtener agua potable de ahí y se encuentra a más o menos de 6 kilómetros del río Paraná. La bomba que está en ese lugar también quedó por sobre el río y ese pueblito que se encuentra a 80 kilómetros de Posadas, hoy por hoy no tiene agua potable, por ejemplo, en Misiones. En Corrientes esa situación todavía no se da, pero sí ya se está presentando este fenómeno en la provincia de Misiones, por la bajante histórica del río Paraná, que complica muchísimo, no solamente la vida de las personas por estas cuestiones de falta de agua potable, sino que también las actividades económicas, porque cuesta mucho que circulen las embarcaciones con mercadería y también los pescadores en esta zona del nordeste argentino no pueden desarrollar normalmente su actividad. No pueden trabajar, exactamente. Bueno, hace unos días hablábamos con ellos puntualmente, dando cuenta de las pérdidas económicas que esto implica, ¿no? Ahora, volviendo a la búsqueda que se está llevando a cabo en estos momentos y a estas dos personas que estaban desaparecidas, otro de los datos tiene que ver con que ninguno de ellos aparentemente tenía chalecos salvavidas. Y lo que te pregunto, Marcelo, es qué sucede ahí con los controles, si esto es algo habitual, porque bueno, un chaleco salvavidas en cada una de estas personas, bueno, haría que probablemente en estos momentos estemos hablando de una situación diferente, ¿no? Hay dos personas que todavía están desaparecidas. ¿Qué es lo que sucede? ¿No hay controles? ¿Es usual que estas embarcaciones vayan y vengan sin chalecos, sin medidas de seguridad? ¿Qué es lo que pasa? Recién veíamos como dos pescadores que habitualmente se desempeñan en la pesca, pasaban con una embarcación precaria y no tenían chalecos chalecos para navegar, por ejemplo. Es una cuestión cultural. Las personas que viven cerca del río, las personas que habitualmente están cerca del río, probablemente no usen ese tipo de protección o medidas de seguridad. También utilizan embarcaciones precarias, que también es un factor que influye. En estas cuestiones es imposible establecer un control. ¿Por qué? Porque las embarcaciones precarias de las personas que navegan, o que van a pescar, o que hacen el desarrollo de estas actividades comerciales o deportivas, no son actividades, digamos, formales, no están formalizadas. Para darte una idea, para que se pueda hacer un control al 100%, tienen que estar 24 horas del día patrullas de la Prefectura Naval Argentina transitando el río Paraná de punta a punta, y esto es imposible. Entonces ocurren estos accidentes donde las personas temerarias se aventuran hacia el río Paraná sin chalecos, sin las medidas de protección suficientes, y además de esto, bueno, con embarcaciones precarias que se generan, bueno, este tipo de accidentes, más cuando el tiempo está inestable o existen tormentas. Ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, en este momento está transitando una embarcación de gran calado, una barcaza que está transportando mercaderías aguas arriba, y al lado vemos varias embarcaciones pequeñas, precarias una. Es probable que cuando pase esa embarcación genere el movimiento del agua, genere y desestabilice a la embarcación más pequeña. Si esa embarcación pequeña no está en condiciones, probablemente le puede entrar agua y se puede hundir si no está bien reparada o bien mantenida como debe ser. Probablemente aquella persona que está pescando, que se dedica a la pesca, sí, su embarcación está bien cuidada porque es un medio de trabajo, pero las personas como las que ocurrió, las que estaban en Goya, estaban en una isla, en una reserva, donde había una persona que vivía ahí, que alquila botes y que usan los botes para pasarse al pueblo y comprar mercadería, o cuestiones que tienen que ver con no la pesca comercial, sino que tienen que ver con el sustento que es la pesca, la caza. Probablemente esa persona que vive en la isla
tiene ganado y vive de esas cuestiones, no vive solamente de la pesca. Claro. Sí, que actúa Entonces, como de guía cuando va este grupo de foráneos, personas, ¿no? Porque este grupo de personas, si bien conocían Goya porque tenían familiares, eligieron esta zona de la isla, ¿no? Y a esta persona que también iba en esta canoa para pasar el fin de semana. Y en ese contexto es donde ayer arrancaban, donde iban a comenzar a cruzar para pasar el fin de semana, más allá de que, como bien decías, la embarcación era vieja, no estaba en condiciones, ninguno de los 6 tenían salvavidas y no era tampoco, Daniela, una embarcación adaptada, ¿no? Para 6 personas, más los bolsos y las pertenencias que llevaban para pasar el fin de semana, ¿no? Hay mucha preocupación, me están diciendo que después de las 6 de la mañana comenzó la búsqueda en la zona de Goya por estas 2 personas desaparecidas. Una de ellas es padre de uno de los sobrevivientes, sí, porque recordemos que 4 pudieron llegar cuando la embarcación dio la vuelta de campana en medio de la tormenta, del viento, del oleaje, pudieron llegar hacia un terraplén y ahí poder dar aviso de lo que había sucedido, ¿no? Y comenzó la búsqueda de estas personas que prácticamente ayer fue muy nula porque rápidamente se hizo de noche y la tormenta era también muy riesgoso que salgan a buscarlos vía acuático en ese momento donde la tormenta era intensa, los vientos sobre todo que fomentaban estas olas tan altas en el río. Claro, Marcelo. Sí, es importante tener en cuenta y hay que remarcar esto, llamar la atención a la reflexión de las personas que durante los fines de semana se aventuran al río, que se van a pescar, a pasar un buen momento, capaz se van en familia a acampar, a tener las previsiones mínimas, a no aventurarse al río sin las medidas de seguridad correspondientes, de utilizar embarcaciones que estén habilitadas por la Prefectura Naval Argentina, porque la Prefectura Naval Argentina controla que las embarcaciones que estén en el agua tengan las condiciones técnicas, aptas para que puedan circular, navegarse y siempre tratar de dar aviso a las autoridades que uno se va a meter al río, que va a pescar. ¿Por qué? Porque nunca uno sabe cuándo va a haber algún inconveniente. Es muy importante esto y no es un fenómeno que ocurre solamente en la provincia de Corrientes, también en Chaco, Formosa, Misiones. Las costas que son de Entre Ríos y de Santa Fe también presentan factores geográficos muy particulares y que a veces estos factores geográficos muy particulares sumados a los factores climáticos generan este tipo de catástrofes, este tipo de hechos que en ocasiones se tornan luctuosos, ¿no es cierto? No estamos diciendo que en el caso de Goya lo sea, tenemos las esperanzas de que las autoridades de la Prefectura Naval en las próximas horas, aprovechando el buen clima y que el río está estable, puedan encontrar a estos 2 náufragos que desaparecieron del agua en la tarde del día jueves. Marcelo, la verdad es que han pasado ya varias horas, ¿no? Este es un dato preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que a la misma distancia del lugar donde desaparecieron hubo otras personas que sí pudieron llegar a la orilla, ¿no? Y que fueron rescatados. Sí, es una zona, como decía hoy, de reserva ecológica. En ese lugar van muchas personas porque la legislación establece que está prohibida la pesca comercial. Sí. Entonces los peces que están en la zona proliferan más en ese lugar. Además de esto, en ambas costas, al estar protegida, al no haber cacería, hay animales autóctonos, hay muchas plantas, hay una zona boscosa, que esto también en ocasiones, como en este caso, pudo haber sido un factor positivo porque las personas pudieron llegar a la costa y tomarse por ahí de las ramas de los árboles, de los juncos y poder salir indemnes de esta situación. Pero estas 2 personas al parecer no tuvieron la oportunidad, no tuvieron la posibilidad de poder nadar hacia la costa. Sí. Y las corrientes que ocurren aún cuando el agua está baja, digamos, cuando el río está en descenso, las corrientes son más fuertes porque ¿y sabés si alguno de ellos las zonas que son profundas para sí claro ¿sabés si alguno de ellos pudo aportar alguno de ellos por ahí sabía nadar? No, evidentemente había algunos de ellos que sí y pudieron llegar a la orilla, pero digo, de estas 2 personas, vos decías como dato que uno es el padre de otro de los sobrevivientes, o sea que estimamos un hombre mayor y probablemente con dificultades, ¿no?, para nadar hasta la orilla, pero si alguno de los sobrevivientes pudo aportar algún dato, vio el momento en que
si los vio nadando, si vio hacia dónde se dirigían, bueno, algo, ¿no?, que pueda servir en este momento de tantas preguntas e incertidumbre. Sí, hubo datos que fueron aportados a los investigadores de la Prefectura Naval Argentina y esos datos sirvieron para orientar la zona de búsqueda, que esto es muy importante. La zona de búsqueda está entre el lugar en el que se hundió la embarcación, donde fue el lugar del naufragio, y la zona circundante aguas abajo. Teniendo en cuenta esa situación y teniendo en cuenta, bueno, la ubicación geográfica y teniendo en cuenta las condiciones del río, se puede ubicar aproximadamente la zona donde podrían haberse trasladado nadando estas dos personas, y es el lugar donde se está desarrollando la búsqueda actualmente. Además de esto, existen personas que viven en la zona, vaqueanos, vecinos, que están aportando su colaboración con embarcaciones, con combustible y con lo que puedan aportar de interés para resolver esta situación y encontrar a estas dos personas que han naufragado y que son buscadas actualmente. Bien. En esta zona, además, existen muchas personas que viven a la costa del río, que conocen perfectamente la región y que ellos están ahora con sus propias embarcaciones colaborando con la Prefectura Naval Argentina, colaborando con las familias. Recordemos que esta familia que vino de Lomas de Zamora a Corrientes a pasar una temporada de vacaciones, tienen familiares en Goya. Hay personas que estaban en ese lugar y que son de Goya, hace mucho tiempo no venían a la ciudad y que, bueno, actualmente están siendo buscadas por la Prefectura, colaborando con la Prefectura en esta búsqueda también. Bien, Marcelo, bueno, seguimos atentos, por supuesto, ¿eh? Muchísimas gracias. Cualquier novedad, estamos en contacto. Gracias.